En este video vamos a ver el análisis Pestel. Entonces, esto es lo que nos toca, es por donde comenzamos realmente la materia de Progreso 2. Y para eso voy a compartir mi pantalla para explicar qué es un análisis Pestel. Entonces, se lo llama análisis Pestel, también se lo llama macroentorno porque es un análisis que incluye información lo más amplia posible con respecto a una industria particular, ¿ya? El análisis Pestel analiza una industria particular delimitada por el código SIU, pero analiza los factores más amplios. Entonces, por eso también se lo conoce como un análisis del macroentorno, ¿ya? En pantalla tenemos nosotros la figura que marca la hoja de ruta del curso. Y como vemos ahí, vamos a empezar por el lado del análisis externo. Y dentro del análisis externo nos vamos a enfocar en el análisis Pestel, que es el primero de los dos análisis dentro de la parte externa, ¿ya? Entonces, ok, habíamos hablado de los análisis externos, que se llaman análisis de entornos o de industria. Y lo importante es que el análisis Pestel sistematiza eventos o factores, recoge información. Nosotros tenemos que ir a investigar las fuentes y recoger información que cumple estos tres requisitos. Esto es muy importante. Para que un análisis Pestel esté bien hecho, la información tiene que no estar bajo, los factores, perdón, no tienen que estar bajo el control de la empresa, tienen que afectar directamente a la industria o a la empresa y tienen que haber surgido, ocurrido o tenido un cambio en los últimos 12 meses, ¿ya? Entonces, esos tres requisitos son indispensables para incluir información dentro del análisis Pestel, que sea reciente, menor a 12 meses, que afecte directamente a la industria y sobre los cuales son factores sobre los cuales no se tiene control, ¿ya? Entonces, esto lo vimos en un video y en la clase anterior. Y lo que vamos a ver ahora es un poco un repaso de qué información se debe incluir en la parte externa. Y habíamos visto que lo económico, lo social, lo político y lo tecnológico se incluyen en el análisis Pestel, de ahí su nombre, político, económico, social, tecnológico. Agregamos la dimensión ecológica o ambiental y la dimensión legal. Y la parte competitiva, que es una parte más centrada en la industria como tal, no tan amplia, eso se agrega en un análisis Porter, que lo veremos más adelante. Pero por lo pronto, lo que vamos a hacer es enfocarnos en lo político, económico, social y tecnológico. ¿Ya? Entonces, ok, ¿cómo hago un análisis Pestel? Bueno, vamos a ver con un par de ejemplos y así vamos a ir explicando, ¿no es cierto? Entonces, en el macroentorno podemos decir que, por ejemplo, este año se ha estado discutiendo cambios a las leyes en el empleo del Ecuador. Sabemos que en la Asamblea hay propuestas del gobierno que incluyen flexibilización laboral. Entonces, eso es un hecho, eso está pasando. También sabemos que probablemente en el año 2020 una cantidad récord de restaurantes va a quebrar. Y podríamos decir, por otro lado, que en los últimos 12 meses se ha duplicado el número de clínicas estéticas en Quito. También deberíamos pensar por qué hay una mayor demanda de servicios de Internet. Y finalmente podríamos, otro ejemplo es que por quinto año consecutivo se incrementó el número de consultoras ambientales. Entonces, este tipo de eventos, fíjense ustedes, cumple los requisitos que establecimos con anterioridad. Son recientes, han pasado en el último año, afectan directamente a una industria en particular y además de eso, no se tiene control sobre ellos. Entonces, este es un ejemplo de lo que deberíamos nosotros incluir en un análisis Pestel. En la primera parte es un ejemplo del ámbito político, la segunda es un ejemplo económico, el tercero es un ejemplo sociocultural, el cuarto tecnológico y el quinto es ambiental. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del análisis Pestel. Ahora, vamos a explicar un poco más de las variables políticas.
Y lo que vamos a hacer es mostrar una captura de pantalla del libro. Y en el libro nos dice algunas variables políticas, gubernamentales y legales. Entonces, ustedes pueden ver allí en pantalla que hay una lista bastante larga. ¿Ya? Entonces, esto nos puede guiar como para decir, bueno, ¿qué estoy buscando más o menos o qué debo incluir en el entorno político, en el ambiente político? Y por el lado económico, también podemos ver que la lista es bastante larga. Entonces, hablamos de cambio a una economía de servicios en los mercados internacionales, disponibilidad de créditos, tasas de interés, tasas de inflación, política monetaria, fluctuaciones de precios, etcétera, etcétera, ¿no? La lista es larga y está en pantalla. Por el lado de las variables sociales, culturales, demográficas y ambientales, esa es la lista que nos provee el libro, es más larga aún, ¿sí? Entonces, estamos hablando de divorcios, nacimientos, defunciones, programas sociales, confianza en el gobierno, manejo de desechos, actitudes hacia el servicio al cliente, confianza en el gobierno, en fin, la lista es muy, muy larga. Entonces, ¿qué debo hacer yo al respecto? Porque no puedo darme el lujo de comenzar a buscar todo esto, si no, no termino nunca y a la final tengo que tener algún criterio, ¿no es cierto? La cosa se complica aún más cuando hablamos de variables tecnológicas porque David simplemente no las puntualiza. En el libro simplemente dice, vaya, tome en cuenta las variables tecnológicas, pero no les dice. ¿Ya? Entonces, en la parte política y legal estamos hablando de decretos, de la situación política del país, decretos, leyes, ese tipo de cosas. En la parte económica, básicamente tiene que ver con crecimientos o decrecimiento de la economía y cómo esta afecta a la industria en particular. Cuando hablamos de la parte social, estamos hablando de las costumbres o los cambios en las costumbres de las personas que componen la industria. Voy a repetir eso. Cuando hablamos de la parte social, estamos hablando de cambios en las costumbres de las personas que componen la industria. Y cuando hablamos de variables tecnológicas, hablamos básicamente de la tecnología o los cambios que hay desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios. Es decir, casi todas las empresas en este momento, casi todas las industrias tienen una fuerte influencia a partir de los cambios tecnológicos. Hay algunas que están pasando a ser virtuales, por ejemplo, los editoriales. Hay muchas que están automatizando sus procesos productivos, entonces a eso se refiere las variables tecnológicas. ¿Cómo está la tecnología afectando la producción? ¿Ya? Dicho esto, lo que tenemos que hacer es volver a nuestro formato. Este formato está disponible en el aula virtual y una vez que nosotros hayamos identificado la industria que vamos a analizar y el código SIU correspondiente, empezamos con una tabla de 3 columnas. En la primera va el factor y entonces ahí decimos que tenemos que poner un cambio reciente en el entorno. Y como sabemos, son eventos o situaciones que afectan directamente a la industria y sobre los cuales no se tiene control. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que encontrar, ¿verdad? Consultando fuentes, vamos a ver una serie de fuentes de información que ustedes pueden. Y luego viene la parte analítica, su parte, la parte que tienen que hacer de consultores y tienen que describir con mucho detalle el efecto o impacto que tuvo este cambio en el entorno sobre la industria en general. La descripción debe ser muy detallada y tiene que incluir datos o cifras reales o estimadas bajo criterios objetivos. Entonces, ustedes recordarán que habíamos hablado de causa y efecto. En la parte de investigación, ustedes tienen que encontrar los cambios que ha habido recientemente y que afectan directamente a esa industria. Y luego ustedes, a partir de su razonamiento lógico y de su razonamiento causa-efecto, toman eso y describen objetivamente y cuantitativamente, con precisión, el efecto.
sobre la industria. Y obviamente en la última parte usaremos únicamente fuentes válidas de información y citarlas en formato APA. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de un análisis PESTEL, ¿ya? En la pantalla ustedes pueden ver algunas fuentes de información para cada uno de los entornos, ¿no es cierto? El político, el económico, el sociocultural, el tecnológico, el ambiental y el legal. Esta es una lista que les puede ayudar a ustedes a encontrar información con respecto a cada una de las categorías dentro del análisis PESTEL, ¿ya? Entonces, por ahí es la explicación del análisis. Y lo que vamos a hacer ahora es, en pantalla ustedes tienen una dirección de internet donde se ha publicado un artículo que se llama Turismo, un sector volátil pero de amplias expectativas. Entonces, de ese artículo y siguiendo el formato, se encontró el siguiente factor. Lo hemos categorizado como económico y dice: los ingresos del turismo ascendieron a 1.200 millones en 2017, hasta el tercer trimestre, lo que significa un crecimiento de 12% en comparación con el mismo periodo en el año 2016. Entonces tenemos un factor que ha sido en los últimos 12 meses, sobre el cual no se tiene control, que afectan directamente a la industria del turismo, y lo que tienen que hacer, y vemos que está correctamente citado para su ejemplo, para su información, lo que tenemos que hacer es, a partir de esta causa que está identificada ahí claramente, primero, identificar el código, encontrar el código y la industria, y después desarrollar el impacto o el efecto que tiene esta causa. Entonces ahí entra nuestra habilidad de analizar y pensar en qué realmente va a cambiar o a afectar el hecho de que los ingresos la industria del turismo están creciendo, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio para el análisis PESTEL.